Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por su amor, por su bondad y por su constante cuidado para con cada uno de ustedes. Me gozo grandemente una vez más estar aquí en este santo sábado para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos sin fin. En estos momentos, mis queridos hermanos, también quiero darle un saludo a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias le damos al Señor por participar cada sábado con nosotros, estudiando y aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. En estos momentos vamos a, antes de pasar al tema, vamos a tener unas palabras de oración y vamos a inclinar el rostro para que el Señor nos dirija en el estudio que vamos a tener hoy. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Una vez más, Padre querido, humildemente acudimos a ti para que tu Espíritu Santo nos use y para que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, la palabra tuya en esta mañana. Padre querido, en estos momentos nos ponemos a la disposición del Espíritu Santo porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestra guía, Señor. Y queremos ser instruidos por el Espíritu Santo porque Él mismo inspiró tu palabra a los santos hombres de la antigüedad. Ilumina nuestras mentes, Señor, y permite, Padre, que seas tú el que hable, Padre, que tu palabra pueda calar hondo en nuestros corazones. Bendice a los hermanos que en estos momentos están aquí presentes y a aquellos que a través de las redes sociales están, Señor, atentos a tu palabra que van a escuchar hoy. Padre querido, que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga esperanza, que tu palabra traiga restauración a nuestras vidas, pero que sobre todas las cosas, que por medio de tu palabra seamos siempre instruidos en la verdad para no ser engañados por el enemigo. Te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros y que nos acompañes y que humildemente este instrumento tuyo, débil, que tú has elegido, Señor, me pongo en tus manos para que un carbón encendido del altar toque mis labios y que tu palabra pueda ser hablada a través de mis labios, Señor. Toma el control de mis pensamientos, toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, Señor. Bendícenos ahora al abrir tu palabra y háblanos, Señor. Pero también queremos que tú nos cubra con tu manto de justicia, Padre querido, porque cada día necesitamos ser vestidos con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros, ya que te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, el tema que traigo en esta mañana es la continuación de nuestra serie ¿Realmente importa la doctrina que crees? Y hoy vamos por la sexta parte de nuestra serie y hoy vamos a tratar un asunto muy importante, y el tema que hoy vamos a tratar en esta serie, en esta sexta parte, es doctrinas de demonios. Ahora, nosotros bien habíamos dicho que la palabra doctrina proviene del griego que significa enseñanza. Que significa enseñanza. Ahora, si existe doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, es porque debe de existir la verdadera doctrina que proviene de Dios. Recordemos que Dios tiene una doctrina. Y esta doctrina es muy importante que nosotros aprendamos las enseñanzas de Dios. Porque Dios quiere que nosotros prediquemos la verdad. Dios quiere que nosotros andemos en la verdad. Dios quiere que nosotros defendamos la verdad.
Y si es preciso, Dios quiere que nosotros muramos por la verdad, pero que nunca traicionemos la verdad ni comprometamos las enseñanzas puras y verdaderas que Dios nos ha dado a través de su santa palabra. La bendita palabra de Dios contiene la verdad de Dios. Y así, de la manera como Dios tiene su doctrina, también está la doctrina de demonios. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Aquí vemos una amonestación que el apóstol Pablo nos da. Y el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice expresamente. Ahora, ¿quién es este Espíritu que está hablando a través de Pablo? Es el Espíritu Santo. O sea, Pablo está diciendo, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, y cuando usted busque en el original griego la palabra postrero, está hablando de los tiempos finales. O sea, en los tiempos finales, antes de la venida de Cristo Jesús, el Espíritu Santo dice que algunos van a apostatar de la fe. Y la palabra apostatar en griego significa apartarse de las enseñanzas de una doctrina o de un cuerpo político. Y en este caso, nosotros que somos cristianos, significa que en los tiempos finales algunos se van a apartar de la fe, van a apostatar, o sea, van a dejar la verdad de Dios, la verdad en la cual una vez creyeron, aceptaron, defendieron y predicaron, van a abandonar esa verdad. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Aquí Pablo está destacando un elemento muy importante que está sucediendo en estos tiempos y es el espiritismo. Pero también Pablo dice que no solamente van a escuchar a espíritus engañadores. O sea, va a haber una actividad creciente de espiritismo donde muchos cristianos van a apostatar escuchando a espíritus engañadores. Pero también el apóstol Pablo dice que no solamente van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores, sino que también van a escuchar doctrinas de demonios. Y esta expresión, doctrinas de demonios, se refiere a falsas enseñanzas que el enemigo de las almas va a introducir en el pueblo de Dios para apartar de la verdad a los escogidos de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 24 dice, en los últimos tiempos van a venir falsos cristos, van a venir falsos profetas, que con grandes señales y milagros van a engañar, si fuere posible. O sea, aquí nuestro Señor Jesucristo está dando la posibilidad de que algunos de los escogidos de Dios para la salvación sean engañados escuchando a espíritus engañadores, escuchando doctrina de demonios por parte de falsos profetas y falsos maestros. Y el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, miren lo que nos advierte el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Segunda de Pedro 2:1 dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá
Noten que esa palabra habrá la está poniendo como en el futuro, como que habrá. O sea, de la misma manera que en el pueblo de Dios hubo falsos profetas en el pasado, en el presente y en el futuro, dice, habrá entre ustedes, o sea, entre vosotros, o sea, entre nosotros, dentro del pueblo de Dios, dice, falsos maestros. Nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24 dice que van a haber falsos cristos y falsos profetas. Pero ahora Pedro dice que también van a haber falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Y noten que el apóstol Pedro da un calificativo de estas herejías. No son herejías sanas, no son herejías salvíficas, no, herejías destructoras. El calificativo de estas herejías que los falsos maestros van a introducir dentro del pueblo de Dios es herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos. El apóstol Pedro está diciendo aquí que van a haber poquitos que van a seguir a estos falsos maestros. No, él dice, y muchos, en el versículo 2 dice, y muchos seguirán. O sea, muchos van a poner atención y van a escuchar a estos falsos maestros. Dice, y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, estas herejías destructoras que van a introducirse dentro del pueblo de Dios encubiertamente, eso es lo que llamamos doctrinas de demonios, de acuerdo al apóstol Pablo, porque son enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y el mayor cuidado que tiene que tener un cristiano no es diferenciar el error de la verdad, sino diferenciar la verdad de una media verdad. Porque el error de la verdad se puede diferenciar fácilmente, pero la verdad a una media verdad que esté salpicada con un poquitico de error, muchas veces son esas las herejías difíciles de detectar. ¿Son difíciles de qué? De detectar. Mis queridos hermanos, Satanás es teólogo. Satanás conoce las escrituras. Satanás sabe de las escrituras. Porque ahí en Mateo capítulo 4, versículo 5 al 7, hubo un incidente cuando Jesús fue tentado por el diablo. Ahí en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 7, del 5 al 7, dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y se puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Cómo tentó el diablo a Jesucristo? Con las escrituras. Escrito está. El diablo le citó a Jesús las escrituras. Escrito está: a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y hermano,
¿Saben qué fue lo que el diablo le citó a Jesucristo? El Salmo 91, versículo 11 y 12. Vamos ahora al Salmo 91, versículo 11 y 12. Vamos al Salmo 91. Salmo 91, versículo 11 y 12. Noten que, miren lo que dice ahora aquí el Salmo 91, versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero noten que en Mateo 4, Satanás dice, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el versículo 11 dice, pues a sus ángeles, Salmo 91, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero lo que el diablo omitió fue la frase que dice, que te guarden en todos tus caminos. El diablo le dijo a Jesús, cuando le citó las escrituras en Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, el diablo no terminó la frase del versículo 11. Que la última frase dice, que te guarden en todos tus caminos. Le citó las escrituras a Jesús, pero omitió. Pero Jesús, conociendo las escrituras, Jesús, ¿cómo le responde? Escrito está, según el versículo 7 de Mateo 4, capítulo 4, el verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y por qué Jesús le respondió así? Porque el diablo había omitido la frase cuando dice que para que te guarden en todos tus caminos. Ahí el versículo del Salmo 91, 11 y 12 no dice que tú te subas a un edificio de 20 pisos y que tú te tires para abajo, que los ángeles te van a sostener. El texto del Salmo 91, 11 y 12 no se refiere a eso. Y Jesús, como estaba claro de las escrituras, Jesús le dice al diablo, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás, porque lo que el diablo quería que Jesús hiciera no era más que tentar a Dios. Y la palabra de Dios dice de que Dios no puede ser tentado. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que el diablo conoce las escrituras? Y si el diablo conoce las escrituras, cuánto más nosotros que somos hijos de Dios no deberíamos conocer cabalmente lo que creemos, las escrituras, para no ser engañados. El diablo le citó a Jesús, escrito está, pero Jesús le respondió con un escrito está. Y le dio la respuesta correcta porque el diablo había citado mal la palabra de Dios. El diablo tomó de la palabra de Dios lo que él quiso para ver si de esa manera podía tentar a Cristo Jesús. Por eso es que es muy importante estudiar, mis queridos hermanos, para no ser engañados. Jesús en su época tuvo que luchar contra las falsas enseñanzas de los fariseos. Porque en Mateo capítulo 16, versículo 6, Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Vamos a leer Mateo 16. Noten que en Mateo
capítulo 16, verso 6, Jesús le dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los dos partidos religiosos más fuertes en la época de Cristo eran los fariseos y eran los saduceos. Habían enseñanza que tenían los fariseos que los saduceos no aceptaban. Y habían enseñanza que tenían los saduceos que los fariseos no aceptaban. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. En pocas palabras, Jesús está diciendo: cuidado con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque Cristo sabía que tanto los fariseos como los saduceos estaban enseñando, ¿qué cosa? Errores, herejías. Estaban, mis queridos hermanos, enseñando errores. Estaban enseñando herejías. Y ellos bajo ningún concepto podían verse involucrados en esas falsas enseñanzas de los líderes de la época de Cristo Jesús. No podían, mis queridos hermanos. Bajo ningún concepto no podían. Y el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Vamos a Hechos 20, capítulo 20, versículos 29 y 30. Hechos capítulo 20, versículo 19 y 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así: porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. O sea, Pablo sabía que después de su partida, todo el trabajo que él había hecho en establecer la verdad, después de su partida, habían lobos que iban a entrar. ¿Para qué? Para dispersar el rebaño a través de las falsas enseñanzas, para arrastrar discípulos no a la salvación, sino a la perdición. Y la preocupación más grande, y noten que aún estando en vida, eso sucedió. Cuando Pablo estaba en vida, eso sucedió con la iglesia en el libro de los Gálatas, la iglesia de Galacia. Si usted busca ahí ahora en Gálatas 1, 6 y 7, miren lo que dice Gálatas 1, 6 y 7. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Pablo había establecido la iglesia de Galacia, y una vez después que Pablo se fue, lo que acabamos de leer en Hechos
capítulo 20, versos 29 y 30, sucedió. Estableció la iglesia de Galacia, estableció a los líderes, dejó la iglesia bien encaminada. Pablo se fue hacia otras provincias a predicar, y yéndose Pablo, empezaron a entrar herejías encubiertas. Y entonces ahora Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quieren pervertir qué? El evangelio de Cristo. Y ahora el versículo 8, Pablo amonesta a la iglesia de Galacia diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Y el versículo 9, Pablo vuelve a repetir lo que habla en el versículo 8. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez: si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo dice: no se dejen remover fácilmente del evangelio puro que ustedes recibieron. Si ustedes recibieron la verdad, manténganse en la verdad. Pero rechacen toda enseñanza que sea contraria a la palabra de Dios, que sea contraria a la verdad. Él dijo: rechácenlo. Y no solamente Pablo, después que partió de Galacia, sucedió esto. En los tiempos de Cristo, Cristo advirtió a sus discípulos de las falsas enseñanzas de los fariseos y saduceos. En Marcos, que pensé que tenía el versículo anotado, pero no pensé que tenía el versículo anotado. Marcos, sí, lo tengo, Marcos 8:15. Pensé que se me había perdido. Vamos a Marcos 8:15. Marcos 8:15 dice: y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Noten que en Marcos 16:6 él dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Pero ahora en Marcos 8:15 él añade otro más: de la levadura de Herodes. Y la levadura de Herodes, el mismo Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, porque Herodes no era religioso. El partido de Herodes era político. O sea, en pocas palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos: guárdense de las falsas enseñanzas cristianas, pero también guárdense de las falsas enseñanzas políticas. Porque Herodes no era religioso, Herodes era político. Y entonces Jesucristo quiere que su pueblo no se mezcle con las falsas enseñanzas de los falsos maestros que traen herejías encubiertas, pero tampoco nuestro Señor Jesucristo quiere que ningún cristiano se mezcle con las falsas enseñanzas de la política. Los cristianos tenemos que estar centrados en nuestra misión: predicar el evangelio de Cristo, no apoyar ningún político. Porque cristianismo y política son dos cosas completamente opuestas. Y hay personas que dicen: no importa, yo siendo cristiano, si me hago senador, yo puedo influir. Mentira. Aunque usted sea senador y es cristiano, usted no puede influir para establecer cristianismo. Eso es mentira. Porque en la política muchas veces usted va a tener que hacer decisiones que van en contra de la palabra de Dios.
Pablo hablando de la iglesia de Gálatas. Vamos de nuevo al libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Vamos de nuevo a la iglesia de los Gálatas. Capítulo 5, versículo 7, dice Pablo: vosotros corríais bien. O sea, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, ustedes estaban bien. Y entonces le hace una pregunta, dice, ¿quién os estorbó para que no obedezcan a la verdad? Y el versículo 8 dice, esta persuasión no viene de aquel que los llamó. O sea, los que le estaban persuadiendo y los que estaban estorbando a la iglesia con esas falsas enseñanzas no venían de Cristo, venían del diablo. Venían con doctrinas de demonio. Y entonces el versículo 9 Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y en el versículo 12, Pablo da una amonestación porque Pablo era radical. Pablo en el versículo 12 dice, o que fuesen también cortados los que os perturban. O sea, que fuesen sacados, que fuesen separados, que fuesen expulsados del templo o de las reuniones. Porque las herejías no se pueden permitir dentro del pueblo de Dios. Y mientras que los discípulos estuvieron vivos, tuvieron que luchar con herejías, pero una vez que los discípulos fueron al descanso, empezaron a introducirse herejías. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Conflicto de los siglos, página 435, párrafo 2. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? Es una pregunta que ella hace. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Ella dice, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo, ya está obrando el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos en unión con los nuevos convertidos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Cuando los discípulos, todos los discípulos fueron al descanso, la siguiente generación que venía más atrás, ¿qué hicieron? Le dieron ya nueva forma al cristianismo. Entonces, esa iglesia pura del primer siglo perdió su pureza, perdió el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque empezaron a introducir herejías y enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y en una iglesia donde se enseñen herejías, en una iglesia donde se enseñen cosas contrarias a la palabra de Dios, no es una iglesia pura, es una iglesia corrompida. Es una iglesia donde el Espíritu Santo no mora y Dios no puede bendecir esa congregación. Sigue diciendo la sierva de Dios, Conflicto de los Siglos, página 435, párrafo 3. Ella hace una pregunta ahora diciendo, ¿no ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así la simplicidad primitiva desaparece. Y entonces, como ellos le dieron nueva forma,
al cristianismo y ya no seguían atenidos a la enseñanza de los reformadores, después que los reformadores murieron y la nueva generación se levantó y empezó a crear innovaciones dentro del cristianismo para hacer el cristianismo más popular, más aceptable y más asequible a los no convertidos. ¿Cuál fue el resultado de eso? Ahí lo dice al final. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Ese es el resultado de las herejías. Traer prácticas, costumbres, prácticas e idolatría también. Eso pasa cuando la iglesia no sigue la pureza del evangelio. Porque vienen ciertas personas, maestros, líderes, pastores con un espíritu inquieto, ciertas enseñanzas que les incomoda y no, esto hay que modificarlo. Y en la modificación es ahí donde vienen las herejías. Sutilmente, solapadamente, se van introduciendo. Miren, tanto los apóstoles como después los cristianos que vinieron después de la muerte de los apóstoles, miren con cuántas herejías ellos tuvieron que hacerle frente. Docetismo, cerintianismo, modalismo, marcionismo, montanismo, maniqueísmo, novacianismo, donatismo, arrianismo, que los antitrinitarios, parte de sus enseñanzas, el concepto que ellos tienen acerca de Jesucristo, viene de las ideas de Arrio. Apolinarismo, priscilanismo, pelagianismo, monofisismo, nestorianismo, monoteísmo, sabelianismo, adelofagia, macedonianismo. Todas estas enseñanzas tuvieron que hacerle frente. Algunas, como por ejemplo el docetismo, el apóstol Juan tuvo que hacerle frente. Porque, ¿qué pasa? El docetismo, ¿qué era lo que plantea? El docetismo viene de la palabra griega doke, que significa parecido. Entonces, ellos decían de que Cristo en sí no vino en carne humana, de que parecía como humano, pero no vino en carne humana. Y Juan, el discípulo Juan, tuvo que hacerle frente a esta herejía. Vamos a buscar primera de Juan 4:3. Primera Juan 4, versículos 2 y 3. Primera de Juan. Vamos a buscar primera de Juan. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Entonces, lo que él dice, lo que Juan está planteando aquí, que habían enseñanzas que se habían introducido en el cristianismo en el primer siglo, diciendo que Jesucristo no había venido en carne humana, que parecía como humano pero no era humano, porque esta enseñanza docetista planteaba de que como el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, Jesucristo no podía haber venido en un cuerpo malo, porque la carne es mala, y si él es un ser puro y santo, él no podía tener una carne humana como nosotros. O sea, sí, él vino, pero no en esa carne humana, él vino con un parecido. Los discípulos del primer siglo tuvieron que luchar, principalmente el apóstol Juan tuvo que luchar con esta doctrina. Aquí me faltó incluir la doctrina de los nicolaitas,
que Apocalipsis habla de la doctrina de los Nicolaitas, que es la doctrina del libre albedrío. O sea, perdón, no el libre albedrío, la doctrina del libertinaje, de que la ley de Dios está abolida. El mundo protestante, aquellos que no son adventistas, no dicen que la gracia de Dios está abolida. Lo dicen. Cuando usted habla de la ley de Dios, dice, no, ya la ley de Dios, los 10 mandamientos, eso está abolido. Esa doctrina es nicolaíta, de la doctrina de los nicolaitas. Y Juan tuvo que hacerle frente a la doctrina de los nicolaitas porque el libro de Apocalipsis lo menciona. Y todas estas enseñanzas que a partir de los siglos posteriores, siglo II, siglo III, siglo IV, todos los discípulos, los cristianos tuvieron que hacerle frente a todas estas demás herejías que se empezaron a introducir dentro del cristianismo en los siglos posteriores. Todas estas herejías. Porque el diablo quiere confundir al pueblo de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que en los tiempos del movimiento adventista, ustedes creen que después que la hermana White y todos los pioneros adventistas murieran, no iban a venir cambios igual, no iba a suceder lo mismo, que la nueva generación que iba a venir después que todos los pioneros murieran, no iban a cambiar y no iban a dar forma a un nuevo adventismo, a una nueva forma al adventismo? Sí. La hermana White lo sabía. Porque siempre se ha repetido lo mismo. Cada vez que se levanta el fundador de una nueva religión, cuando muere ese fundador, los que vienen la siguiente generación empiezan a cambiar todo. Y noten que aquí la hermana White, miren lo que dice aquí en manuscrito número 1 del 24 de febrero de 1915. Cinco meses antes de su muerte, porque ella murió en julio de este mismo año. 5 meses antes de su muerte, la sierva de Dios, casi lo último que escribió antes del lecho, antes de morir, fue: les digo ahora que cuando yo sea puesto al descanso, grandes cambios tomarán lugar. Deseo que el pueblo sepa que les advertí cabalmente antes de mi muerte. O sea, ella dijo de que iba a venir pequeños cambios, grandes cambios dentro del pueblo de Dios. Pero ella dice que después de su muerte, y la historia confirma que después que murió la sierva de Dios, y murieron porque hubo pioneros adventistas que murieron después de la sierva de Dios. Pero cuando murieron casi ya relativamente todos los pioneros adventistas, empezaron a venir los cambios. Grandes cambios que ella advierte que estos cambios no son cambios buenos, son cambios malos. Donde lo que Dios había establecido para el pueblo de Dios, que nos había dado a nosotros, la verdad tal y como es, todas esas verdades iban a ser cambiadas. La verdad que Dios ha dado, todo lo que el Señor habló a través de su profeta, a través de la mensajera del Señor y a través de los pastores que participaron en la fundación del movimiento adventista, y que ya en el tema número 4 de esta serie habíamos hablado que muchísimos pastores fueron inspirados por Dios, pioneros adventistas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y si fueron inspirados por el Espíritu Santo, significa que esa palabra que ellos hablaron y escribieron no es una palabra que permanece momentánea, es una palabra que permanece para siempre, porque es Dios el que ha hablado. Y Isaías 48 dice que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y entonces ella dice que vivan a haber cambios, y que estos cambios, mis queridos hermanos, no iban a ser para bien. Quiero aquí ponerles a ustedes algo. Miren, estas no son todas las enseñanzas de los pioneros, son algunas.
enseñanza de los pioneros adventistas. Ellos enseñaron de la naturaleza post-lanzaria de Cristo. Hoy, dentro del adventismo moderno, se enseña la naturaleza pre-lanzaria de Cristo, que es una falsa enseñanza, y es una enseñanza que trató de introducirse en el movimiento adventista en los años 1900, y los pioneros adventistas rechazaron la naturaleza prelanzaria de Cristo porque su posición oficial, de acuerdo a la palabra de Dios, era de que Cristo había venido con una naturaleza postlanzaria, no con una naturaleza prelanzaria. Número 2, pecado como transgresión de la ley de Dios. Los pioneros adventistas, al igual que la sierva de Dios, creían de que el pecado era transgresión de la ley de Dios, como dice la palabra de Dios. Todo aquel que peca infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Pero ahora la falsa enseñanza moderna dentro del adventismo moderno es pecado como una condición. O sea, pecado no es transgresión de la ley. Tú naces siendo pecador. ¿Por qué? Porque en esas falsas enseñanzas modernas hemos aceptado las enseñanzas calvinistas de Juan Calvino de la depravación total. El ser humano es malo, el ser humano desde que nace siendo pecador, nace siendo podrido. El ser humano está perdido porque es pecador desde que nace. O sea, ponen el pecado como una condición. Tu condición es que tú eres un pecador, pero la sierva de Dios, la definición que ella siempre aceptó y siempre reafirmó y siempre defendió, al igual que todos los pioneros de la época del primer siglo, o sea, estamos hablando ya desde 1844 hasta mediados de 1950, casi un siglo, la enseñanza a nivel mundial, el consenso general era de que el pecado era transgresión de la ley de Dios. Tú naces con una naturaleza pecaminosa, pero eso no significa que tú eres pecador. Porque pecado es transgresión de la ley de Dios. Y la hermana White, los pioneros adventistas, defendieron esa enseñanza de la palabra de Dios. Ellos nunca aceptaron las enseñanzas calvinistas, que de hecho esa enseñanza de Juan Calvino es tomada de la enseñanza de San Agustín, que San Agustín es el arquitecto, fue el arquitecto de la teología católica, el que asentó las bases de la teología católica. Es tomada de la enseñanza de Agustín de pecado original. De ahí Calvino tomó esas enseñanzas y elaboró como que el pecado como un estado. El pecado como un estado. Esa es la falsa enseñanza que hoy impera dentro del adventismo moderno. Pero los pioneros adventistas decían que el pecado era transgresión de la ley de Dios. No es el pecado, no como un estado. Ellos nunca lo vieron como un estado ni como una condición. Porque si usted desde que nace es pecador, entonces, ¿qué pasa con todos los niños que al nacer mueren? Porque cada año mueren cientos de millones de niños al nacer. Entonces todos esos millones de niños que mueren al nacer cada año están completamente perdidos. Eso es si aceptamos la teoría del pecado como un estado, como una condición. La justificación por la fe en Cristo Jesús, los pioneros le enseñaron, y los pastores Jones y Wagner fueron los dos mensajeros que Dios envió al Congreso de 1888 en Minneapolis con el mensaje de la justificación por la fe. Pero hoy las falsas enseñanzas modernas dentro del adventismo enseñan una falsa justificación por la fe. La justificación por la fe que enseñaron Jones y Wagner y que fue aceptada en su época era de que Cristo
viene, o sea, cuando yo acepto a Jesucristo y me arrepiento de mis pecados, Jesucristo me limpia de mis pecados, Jesucristo me perdona de todos mis pecados, pero Jesucristo me ofrece su poder para vivir en victoria y no seguir viviendo en el pecado. Jesucristo me ofrece su victoria para vivir la vida de Cristo y vivirla en victoria. Pero hoy la falsa justificación por la fe es: Cristo, me arrepiento, me bautizo, Cristo me perdona, pero Cristo no tiene poder para yo no volver a caer en el pecado. Y es por eso que está la falsa enseñanza. Y aquí vamos al punto número 4. Es que los pioneros enseñaron victoria sobre el pecado. Y entre paréntesis dice la última generación. Pero hoy la falsa enseñanza es de que usted, el punto número 4, en las falsas enseñanzas modernas del adventismo, usted nunca va a vencer el pecado. Usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga. Y cuando usted enseña esa teoría de que usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga, usted entonces no ha entendido el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús que Él está haciendo ahora en el santuario celestial. Amén. Usted está echando por tierra la obra expiatoria que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. Si usted dice de que usted va a estar pecando hasta la venida de Cristo Jesús. Número 5. Método histórico gramático para interpretar las profecías. Ese siempre fue el método de los pioneros, que también apoyó Elena G. de White. ¿Cuál es el nuevo método que hoy se ha introducido en las filas del adventismo moderno? El método futurista para interpretar profecías. Y ese método futurista, recordemos que fue creado por el jesuita Francisco Rivera. Para que las personas en el Apocalipsis no vieran de que la gran ramera, la Babilonia espiritual, era la Iglesia Católica y de que el anticristo era el Papa. Y por eso Francisco Rivera creó el método futurista. Y es interesante cuántos documentos y lectura he leído yo de teólogos modernos ahora, hasta simposios he escuchado que hoy hoy se ha infiltrado el método futurista. El método histórico, no, eso quedó en el pasado. Vámonos al método futurista. Creado por un sacerdote católico jesuita. Número 6. Adoración con música que agrada a Dios. La sierva de Dios siempre ha sido específica cuando ella ha hablado en cuanto a la música, el cuidado que debemos de ejercer. Y recordemos la historia de lo que sucedió en Indianápolis. La historia de Indianápolis tiene mucho que decirnos. Y lo que sucedió en Indianápolis, ese culto carismático, con baile y música, todo lo que da, la sierva de Dios dijo: el Señor me ha mostrado que lo que sucedió en Indianápolis, con el movimiento de la carne santificada, dice, esa música va a volver de nuevo a introducirse antes de la venida de Cristo Jesús. Ellos rechazaron ese movimiento carismático y esa música bulliciosa con bailes y todo. Ellos la rechazaron y dijeron: esa música no agrada a Dios. Pero ella dijo: lo que sucedió ahora que sofocamos este movimiento, sofocamos esta rebelión, se disipó. Ella dijo: Dios me ha mostrado que va a volver a suceder antes del cierre de la gracia. Y hoy a la querida iglesia yo le he mostrado videos a ustedes que dejan mucho que decir las alabanzas hoy, baile y esto y lo otro, y tiradera para atrás y gritería y hasta chifladera. Reforma Pro Salud, vestimenta, normas, ellos enseñaron todo esto. En las falsas enseñanzas modernas te dicen que la Reforma Pro Salud, la vestimenta y las normas cristianas no es tema de salvación. Eso yo lo he escuchado en labios de predicadores y pastores.
Ay, hermano, la reforma pro salud, eso no es tema de salvación. O si no te dicen, eso no es punto de salvación. Y desechan la reforma pro salud que Dios la dio al pueblo adventista a través de una visión que Dios le dio a la hermana White en 1863. El mensaje de la reforma pro salud para el pueblo de Dios, que es el mensaje que debe ir mano a mano con el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del tercer acto. Y muchos dicen que la reforma pro salud no es un tema de salvación. ¿Ustedes no han escuchado eso? Sin embargo, miren lo que dice la sierva de Dios. Review and Herald, 12 de noviembre de 1901. Dice, la luz que Dios ha dado acerca de la reforma pro salud. ¿Quién fue el que dio la luz de la reforma pro salud? Dios. Y si Dios la dio, ¿con qué objetivo la dio? Para que el pueblo de Dios viviera una vida saludable. Porque nuestra vida saludable depende de nuestra espiritualidad. Amén. Van de la mano. Y ella dice, la luz que Dios ha dado acerca de la reforma pro salud es ¿para qué? Nuestra salvación. Repítemelo de nuevo, iglesia, que no lo escuché. Para nuestra salvación. Entonces, ¿cómo a mí me van a decir de que la reforma pro salud no es un punto de salvación? Y no es tema de salvación, si la misma mensaje está diciendo que es para nuestra salvación y para la salvación de quién? Y la del mundo. Review and Herald, 12 de noviembre de 1901. Y hoy, dentro de las falsas enseñanzas modernas, los teólogos te dicen, no, eso no es punto de salvación. Eso no es tema de salvación. La reforma pro salud, no, eso no hay que predicarlo, eso no hay que promoverlo, no, eso no es tema de salvación. ¿Y por qué la mensajera del Señor dice que la luz que Dios le dio en cuanto a la reforma pro salud sí es tema de salvación? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Señor, Dios. ¿Le vamos a creer al Señor y a su mensajera? ¿O le vamos a creer a los teólogos modernos que están rechazando y contradiciendo la luz de Dios? Vuelvo para atrás en esta diapositiva. El último, don profético. Los discípulos enseñaron el don profético. Lo enseñaron, el don profético. Sin embargo, en las falsas enseñanzas modernas te dicen que el don profético fue para la época en que vivió la mensajera del Señor. O sea, las características del verdadero pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17 dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si Dios ha bendecido a su pueblo con el don profético, y reconocemos que cuando el Espíritu Santo habla, no habla para el momento, para la época y ya no. Habla y esa palabra permanece porque Dios no cambia. Y Isaías 48, vuelvo y repito, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy la falsa enseñanza moderna para que las personas no crean en el don profético te dicen que el don profético fue para la época en que vivió la mensajera del Señor. Lo he escuchado cientos de veces. No, lo que escribió ella, eso fue para su época, ya no se aplica para esta época ya. Y saben que para uno poder introducir falsas enseñanzas, como estas falsas enseñanzas que vemos aquí, que contradicen estas enseñanzas que enseñaban los pioneros. Hay muchas más enseñanzas que enseñaban los pioneros. Esto es solo un ejemplo. Entre las falsas enseñanzas modernas también podemos ver el asunto de estos grupos independientes llamados adventistas de verdad presente, que enseñan de que Cristo viene en el 2031. Eso es herejía. Y también está el grupo de los antitrinitarios, que eso también es herejía. Esos son grupos independientes, separados del adventismo,
que están creando grande conmoción en cuanto, no, que de acuerdo a los 6.000 años, Cristo viene en el 2031. Y los grupos antitrinitarios que tienen problemas con la Trinidad, no entienden la deidad. No la entienden. Y están enseñando y promoviendo herejías que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Pero estas enseñanzas, muchas de estas enseñanzas, estas falsas enseñanzas modernas, para poder contradecir la verdad, las verdaderas enseñanzas de la iglesia adventista que promovieron y predicaron los pioneros adventistas, tiene que suceder algo. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Carta 16, 6 de junio de 1875, párrafo 13, dice: ahora opino, miren lo que la sierva de Dios profetizó ya en 1875. Ahora opino que los testimonios no vivirán entre el pueblo de Dios, y entre amarillos señales, ellos serán eliminados. Para poder introducir estas falsas enseñanzas, primero hay que eliminar, hay que neutralizar los testimonios, porque los testimonios contradicen las falsas enseñanzas que hoy se están promoviendo. Falsas enseñanzas que en la época de la mensajera del Señor, junto con los fundadores del adventismo, los pioneros, muchas de esas enseñanzas se introdujeron y ellos combatieron esas falsas enseñanzas, pero ahora esas falsas enseñanzas se han vuelto a introducir dentro del pueblo de Dios. Y ella dice que los testimonios no vivirán entre el pueblo de Dios, ellos serán eliminados. Tengo algo de luz sobre este punto, pero ahora no puedo darlo, dijo Cristo. Tengo muchas cosas que decirle, pero no las pueden soportar ahora. Juan 16, 21. Esto fue una carta personal que ella le mandó al hermano Butler en 1875. Y es por eso que hoy en día la mayoría de todas las falsas enseñanzas que hoy se han introducido dentro del adventismo es porque se ha dejado de estudiar los testimonios. Pero miren el consejo que da la sierva de Dios para aquellos que son fieles al Señor. Todas estas verdades, hablando de las verdades que expusimos que predicaban los pioneros adventistas, dicen: todas estas verdades están inmortalizadas. La palabra inmortal, ¿qué significa? Que nunca van a morir, que siempre van a permanecer. Dice: todas estas verdades están inmortalizadas, ¿en dónde? En mis escritos. El Señor nunca contradice su palabra. Los hombres pueden inventar artificio tras artificio, y el enemigo procurará seducir a los creyentes apartándolos de la verdad. Y miren el consejo de ella: pero todos los que creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños que vendrán en estos días finales. Si usted cree que el Señor ha hablado a través de la hermana White, usted no va a ser engañado. Porque ella es la profeta de Dios que Dios escogió para dirigir el movimiento adventista y para establecer la verdad inmortalizada que se encuentra en la palabra de Dios para ser predicada. Y quiero concluir diciéndoles algo, mis queridos hermanos. Una vez que usted conoció la verdad, aceptó la verdad, predicó la verdad, defendió la verdad, rechaza la verdad por la mentira, cuando usted apostata de la fe, ya no hay vuelta atrás. Y la mensajera del Señor, yo una vez leí una cita que no la traje aquí porque la leí hace muchos años, donde ella da los pasos de la apostasía.
la incredulidad, primero viene la incredulidad, todo. Pero es interesante que en el cuarto paso que da de la apostasía es el paso de la línea. ¿Cuál es ese paso? Que ella dice que una vez que usted cruza esa línea, there is not coming back. No hay marcha atrás. Una vez que usted cruza la línea de la apostasía, esa línea, ya no hay vuelta atrás. Porque ya usted se puso en un terreno donde el Espíritu Santo ya no puede trabajar más con usted y la luz del Evangelio, de la verdad, no va a poder brillar sobre usted. Ya una vez que usted cruce esa línea, hermano, ya no hay vuelta atrás. Ya usted está caminando en un camino oscuro. Usted está caminando en un dark path, en un camino oscuro donde ya no hay vuelta atrás. Y se lo voy a demostrar antes de terminar lo que estoy diciendo con texto bíblico. Yo quisiera que por favor, antes de terminar, ustedes busquen Hebreos capítulo 6, por favor. Busquen Hebreos. Hebreos capítulo 6. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6. Yo quisiera que por favor, y quiero pedirle algo a mis hermanos aquí presentes y a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Yo quisiera que por favor usted meditara en Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Lo vamos a leer aquí, pero por favor yo quiero pedirles un favor. Cuando usted llega a casa, yo quisiera que usted meditara, que primero usted le ore al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le ayude a usted a meditar en este texto. Y que el Espíritu Santo sea usted el que le dé la explicación de este texto como me la dio a mí. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que es imposible que los que una vez gustaron el don celestial, que los que una vez aceptaron la verdad, se bautizaron, creyeron en la verdad, vieron las manifestaciones del Espíritu Santo, pero después rechazaron la verdad por la mentira. Él dice, es imposible que después se conviertan de la mentira, estando en la mentira, de nuevo a la verdad. Por eso es que anteriormente dije que en la apostasía, una vez que usted cruza esa línea, hermano, ya no hay vuelta atrás, porque usted rechazó la verdad por la mentira. Y una vez que usted acepta la mentira, usted no va a volver para atrás para volver a aceptar la verdad. Porque una vez que usted acepta la mentira, ya el Espíritu Santo se retira de usted y usted queda a merced del diablo. Y es el diablo el que toma posesión de usted. Y ya usted se pone en una posición donde ya el Espíritu Santo ya no puede hacer más nada por usted. Por eso cuán fundamental es, hermanos, que nosotros comprendamos la verdad. Que nosotros prediquemos la verdad. Que nosotros defendamos la verdad. Que nosotros saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque hoy el diablo nos tiene tan ocupados en las cosas seculares que no tenemos tiempo ni tan siquiera, aunque sea para leer un capítulo de la palabra de Dios. Y mis queridos hermanos, ¿cuánto tiempo lleva leer un capítulo de la palabra de Dios? Vamos a suponer a lo máximo 5 minutos, menos. Vamos a poner un máximo 10 minutos. Hermano, usted no puede sacar 10 minuticos, 10,
para leer aunque sea un capítulo de la palabra de Dios? 10 minuticos usted no tiene. Usted no tiene aunque sea 10 minuticos para tomar un libro de los testimonios. Por ejemplo, el libro Eventos de los Últimos Días. Y leer un capítulo. ¿Cuánto se lleva un capítulo? Vamos a poner a lo máximo, porque para leer un capítulo se lleve 10 minutos. Hermano, usted no puede dedicar 10 minuticos. 10 nada más. 10. A leer aunque sea un capítulo de los testimonios. Entonces, ¿cómo usted cree que el Espíritu Santo va a recordarnos a nosotros si nosotros nunca dedicamos tiempo a leer la palabra de Dios? Porque Jesús lo dijo, dice, cuando ustedes sean llevados a juicios y a concilios, no piensen en lo que van a hablar, porque en ese momento les será dada palabra, porque el Espíritu Santo les recordará lo que habéis de decir, pero solamente el Espíritu Santo va a recordar lo que usted haya estudiado, lo que usted haya leído. Y si usted nunca sacó tiempo para leer y para estudiar, ¿qué le va a recordar a usted el Espíritu Santo? ¿Qué usted va a decir? No tiene nada que decir. No tiene nada que decir. Porque no estudiamos. Y cuando no estudiamos somos presas fáciles del engaño. Podemos confundir una herejía con la voz de Dios. Queridos hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos serios. Son tiempos difíciles. Y el corto tiempo que a nosotros nos queda en esta tierra, hermano, necesitamos sacar tiempo para leer la palabra de Dios, para no ser engañados. Amén. Porque como bien dije al principio del tema, Satanás tentó a Cristo con las Escrituras. Escrito está. Pero Cristo le respondió correctamente con un escrito está. Y a nosotros Satanás va a venir citándonos las Escrituras. Va a venir con un escrito está, pero nosotros tenemos que responderle correctamente con un escrito está. Porque vuelvo y repito, hay doctrinas de demonios. Y estas falsas enseñanzas que yo les mostré hoy, entre otras más, esos son doctrinas de demonios. Que el apóstol Pablo dijo que muchos van a escuchar doctrinas de demonios. Y están tan fascinados con las doctrinas de demonios que hoy predican los falsos maestros, que piensan que su mente está tan tupida que dicen, eso es voz de Dios. Las herejías las confunden con voz de Dios. Pero permite el Señor que tú y yo no seamos confundidos, mis queridos hermanos. Amén. Mi mayor deseo en estos momentos es que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor cada día nos fortalezca y nos ayude a unirnos en la verdad para predicar la verdad y defender la verdad. Que el Señor les bendiga, es mi sincero deseo. Y ahora todos puestos de pie, vamos a cantar el último himno para terminar nuestro servicio. Mis queridos hermanos, en estos momentos, todos aquellos que quisieran acompañarme de rodillas, vamos a concluir con unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy gracias por habernos hablado hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy escuchamos tu voz. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en la verdad, a defender la verdad, Padre querido. Permite, Señor, que siempre seamos guiados por tu Santo Espíritu, que nunca nos dejes caer en el engaño y en la falsedad de aceptar herejías como verdad, Señor. Ayúdanos a desechar toda herejía, toda mentira y toda doctrina de demonio. Y ayúdanos, Padre querido, siempre
a aceptar la verdad, a vivir la verdad y a predicar la verdad. Amén. Gracias, Padre, por mis hermanos aquí presentes y por todos aquellos que han estado viendo, Padre querido, y escuchando tu voz a través de tu siervo, Señor. Bendícelos a ellos y bendice también a sus familias también, Señor. Y ayúdanos cada día como pueblo tuyo, Señor, a unirnos en la verdad, Padre querido, para ser todos de un mismo sentir. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Es mi sincero deseo.